Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Sebastián Guerrero Rey. Yo soy residente del segundo semestre de la Pontificia Universidad Javeriana y el tema de hoy es catarata. Intenté hacer un abordaje algo general con cosas que tenemos que tener en cuenta pues, en nuestra práctica clínica diaria, teniendo en cuenta pues, la prevalencia de esta patología. El contenido de la charla vamos a empezar por una corta definición, vamos a abordar algo de la epidemiología para embarcarnos en lo que es el cristalino, tanto en su anatomía y en la fisiología y bioquímica de la catarata, los factores de riesgo brevemente, las manifestaciones clínicas, las formas de clasificación de las cataratas, los tipos de las cataratas, los tratamientos que existen hoy en día, posibles complicaciones y una última diapositiva hablando de recomendaciones para los pacientes. En cuanto a definición de catarata, la catarata es la pérdida de transparencia del cristalino a un grado suficiente para reducir la visión del paciente. No, algunas literaturas dicen que 20-40, otros dicen que 20-60, para las EPS a veces 20-60 o 20-80. Digamos que no hay un punto de agudeza visual determinado, pero sí hay que tener en cuenta qué tanto limita la visión en el paciente esta catarata y esta pérdida de la transparencia del cristalino. El reconocimiento del cristalino como una parte, como su origen anatómico, su ubicación anatómica, solo fue reconocida más o menos hasta el año 1600 por un anatomista y el padre de la biología llamado Francisco Aquadependiente, que es el de la imagen arriba a la derecha, que fue el primero en reconocer que el cristalino se encontraba posterior a la córnea, pero antes de la retina. Anteriormente se creía que el cristalino era muchísimo más grande y tenía la función de recibir el estímulo visual, tenía la misma función de la retina. Ese era el pensamiento antes de 1600. Las primeras cirugías de catarata se remontan hasta el siglo, para el siglo V antes de Cristo, e inician con un procedimiento en ese entonces denominado coaching. ¿Qué ocurría en este procedimiento? Este procedimiento pues no tenía anestesia, lo que se hacía es que se hacía una punción por vía corneal, una punción de la catarata y la catarata se empujaba hacia atrás, de tal forma de que el paciente, pues esto eran cataratas avanzadas y maduras que limitaban completamente la visión, de tal forma que el paciente obviamente pasaba de no ver absolutamente nada, al menos a percibir la luz o ver un 20-400 o un movimiento de manos que le permitía pues movilizarse, pero obviamente como no había ningún procedimiento de antisepsia ni tampoco había analgesia, pues no era el procedimiento más cómodo, se reservaba cuando ya la catarata estaba muy madura y casi todos estos ojos se infectaban. Algunos datos cortos sobre la epidemiología. Es la causa principal de pérdida de visión a nivel mundial. Es la cirugía que más comúnmente hacemos los oftalmólogos. La OMS para el 2018 estimaba que 18 millones de personas en el mundo son ciegos bilateralmente a causa de la catarata y las cataratas son la causa del 48% de los casos de ceguera a nivel mundial. Es decir, el 50% de los casos de ceguera a nivel mundial son por catarata, la mitad de los casos. Y el 33% de la población mundial presenta disminución visual por esta causa. Disminución visual en la epidemiología que yo revisé lo determinaban como peor de 20-40 en su peor ojo. Es la principal causa de ceguera en el mundo reversible. Reversible, exactamente. ¿Cuál sería la irreversible para los niños nuevos? La causa de ceguera, Glaucoma. glaucoma y degeneración macular, ¿no? Porque, Relacionada a la edad. exactamente, porque las personas quedan ciegas y nada que hacer. No se puede hacer nada por ahora. Ajá. En cambio, la catarata, pues se opera y el paciente, siempre y cuando no tenga ningún problema en la mácula o en la retina, pues va a ver. ¿Listo? Bueno, muy bien. Exactamente. La tasa de cirugías por millón de habitantes varía dependiendo del país. En países como Estados Unidos o Inglaterra, las tasas de cirugía son más o menos de 10.000 por cada millón de habitantes. En países en desarrollo, entre los que se encuentran Colombia, las tasas son más o menos de 50 por cada millón de habitantes. Ese es un artículo que revisé llamado Vision 2020, The Right to Sight. Es un artículo que hace encuestas a nivel mundial y este específicamente hablaba sobre el estado de la catarata y la cirugía de catarata en Latinoamérica, recopilando información desde el 2009 hasta el 2005 al 2012, perdón, eh, reportando datos importantes como qué tanto ha cambiado la cantidad de cirugías de catarata,
qué tanta es la cobertura de la cirugía de catarata y a cuánto se le puede acuñar la ceguera en Colombia debido a las cataratas o los países en Latinoamérica. Tenemos que la tasa de incremento de cirugía de catarata ha sido del 47.4% del 2005 al 2012. Los datos del 2019 ya están hechos, pero el artículo no ha salido aún, entonces no pude revisar ese. Y eso nos pone en Latinoamérica más o menos en el puesto número 14 de 19, es decir, que no estamos muy bien en la tasa de incremento de cirugía de cataratas a pesar de que hayamos aumentado. La cobertura por servicios de salud de cirugía de catarata es de aproximadamente el 50% globalmente en Latinoamérica, pero en Colombia se reportan unas tasas aproximadas del 35 al 40%. Y la prevalencia de ceguera en Colombia es del 1.8%, y de este porcentaje de ceguera, el 68% es secundario a catarata. Aquí tenemos la tabla por la cual yo saqué estos datos. Tenemos la cantidad de cirugías de catarata para el 2005 y para el 2012 con un incremento del 47.4%, la comparativa con los otros países de Latinoamérica, posicionándonos en el puesto pues, número 14. O sea que no estamos también ni en la cobertura ni en la cantidad de cirugías que debemos hacer, teniendo en cuenta pues, la alta prevalencia que tiene esta patología. Hablando del desarrollo embriológico del cristalino, bueno, esta diapositiva es como el resumen, pero ahorita vamos a ver un poquito más en detalle. Más o menos hacia el día 25 de la etapa embrionaria, tenemos que el ectodermo se divide en placa neural, en células ectodérmicas superficiales y en un ectodermo del futuro epitelio corneal. Esta placa neural a su vez se divide en la vesícula óptica. En la vesícula óptica, más o menos para el día 24-25, genera una inducción por diferentes señales de las células ectodérmicas superficiales, también llamadas células ectodérmicas del cristalino, y esta inducción generada por la vesícula óptica genera un engrosamiento de estas células ectodérmicas que forman la placoda del cristalino para el día 28-29. Esta placoda del cristalino se invagina, tenemos aquí la vesícula óptica y la placoda del cristalino, y tenemos la invaginación de la vesícula óptica, y a su vez empieza a crear un lumen interior para denominarse la vesícula del cristalino para la semana 5. Esto que tengo aquí arriba de semana 10 y séptimo mes, esto que ocurre es que la fisura óptica genera un camino por donde pasa la arteria hialoidea que en la etapa embrionaria y fetal nutre al cristalino, pero esta arteria se oblitera más o menos para el séptimo mes del desarrollo embriológico, pero en los casos donde no se oblitera esta arteria podemos encontrar a la biomicroscopía algo denominado la mancha de Mittendorf, que corresponde a la arteria hialoidea persistente. Es importante denotar que el cristalino tiene unos cambios pues, abismales respecto al recién nacido y al cristalino del adulto, teniendo que el diámetro ecuatorial en un recién nacido es más o menos de 6.4 milímetros para pasar de 9 a 10 milímetros en un adulto. El diámetro anteroposterior va de 3.5 milímetros a 5 milímetros y el peso va de 90 miligramos a 255 miligramos. Esquematizando en más detalle la parte embriológica, como les decía, la formación de la vesícula del cristalino más o menos está hacia el día 25 a partir del ectodermo superficial y el estímulo de la vesícula óptica. Esta placoda del cristalino, que es un engrosamiento de estas células ectodérmicas, empieza a invaginarse para el día 27 a 29. Esta invaginación de ectodermo se recubre por células de la vesícula óptica y empieza a generar este lumen que encontramos. Este lumen se completa más o menos hacia el día 33, denominándose como tal directamente la vesícula del cristalino. Y para más o menos el día 35 se generan las primeras fibras lenticulares del cristalino a partir del epitelio del cristalino, inmediatamente posterior a la cápsula. Estas fibras del cristalino empiezan a elongarse y se empiezan a centralizar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en el cristalino las primeras fibras que se generan se van hacia toda la periferia del cristalino, pero a medida que se generan más fibras y más fibras, estas fibras se van adosando y se van centralizando, de tal forma que la parte más periférica de las fibras del cristalino son las más nuevas y las partes más centrales son las más viejas. Y esto nos explica el por qué anatómicamente tenemos que el núcleo embrionario es la parte más central del cristalino, el núcleo fetal es la que le sigue y el núcleo del adulto, que son las fibras más nuevas, pues es la siguiente y es la que está más cercana hacia la periferia.
Hablando del cristalino como estructura anatómica, tenemos que el cristalino es una lente transparente en forma biconvexa, es decir, redondeada por ambos lados, cuya función a grosso modo es mantener su propia transparencia, la refracción de la luz y la acomodación. Aquí quiero hacerles distinción en varias cosas, y es que el cristalino tiene tres partes diferentes a tener en cuenta anatómicamente. Tenemos el núcleo y la corteza, se está viendo así aquí, el núcleo y la corteza, y tenemos la cápsula. Ahorita en más detalle vamos a hablar de cada una de sus partes, pero no hay una distinción anatómicamente delimitada entre el núcleo y la corteza. Eh, pero hay diferentes tipos de catarata, obviamente, que vamos a abordar, y se habla de catarata cortical o de catarata nuclear, dependiendo si la opacificación viene siendo de las fibras más centrales o de las fibras más periféricas, que ya vienen siendo la corteza. Tenemos que hay un polo anterior y un polo posterior que viene siendo delimitado por una línea imaginaria llamada el eje óptico, y tenemos el ecuador del cristalino, que cuando se refieren al ecuador del cristalino, se refieren al diámetro mayor de la estructura del cristalino. Aquí vemos en detalle cómo se forman estas diferentes fibras del cristalino y cómo se distribuyen las células epiteliales del cristalino inmediatamente posteriores a lo que es la cápsula. Esta imagen que vemos aquí abajo en el recuadro son los movimientos de las diferentes estructuras que rodean el cristalino. En este caso tenemos la zónula representada por estas líneas verticales y rojas, que tenemos que cuando estas zónulas, o también llamada ligamento suspensorio del cristalino, se tensan, el cristalino se aplana. Y cuando estas células se le relajan, el cristalino se abomba. Y de esta forma, cuando el cristalino se abomba, nos permite hacer acomodación, porque el diámetro anteroposterior del cristalino nos aumenta y tenemos mayor convergencia de los rayos paralelos que nos vienen del infinito hacia la retina. Otra cosa que quiero recordarles es que el cristalino no tiene ni vasculatura ni inervación directa para él, por lo que se nutre del humor acuoso, que ahorita vamos a ver las otras estructuras anatómicas que lo rodean. Es importante distinguir esta parte sobre los cambios acomodativos del cristalino, porque esto nos explica el por qué nos funciona para la acomodación. Para los objetos cercanos con acomodación, cuando tenemos acción del músculo ciliar del cristalino hacia contracción, la tensión de las zónulas nos va a disminuir, se relajan las zónulas, y como les dije previamente, la forma del cristalino se vuelve más esférica. De esta forma, cuando la forma se torna más esférica, el diámetro ecuatorial, o sea, el diámetro de mayor distancia, disminuye, pero el grosor axial del cristalino, que viene de anterior a posterior, va a aumentar. También aumenta la curvatura anterior y la posterior, pero la que más aumenta es la curvatura anterior en comparación con la posterior. Y en este caso, el poder dióptrico va a aumentar. Cuando tenemos objetos lejanos y no estamos haciendo acomodación, es decir, cuando estamos más allá de los 6 metros de distancia frente al objeto al que estamos haciendo el enfoque, la acción del músculo ciliar se relaja, la tensión de las células aumenta, la forma del cristalino se aplana, el diámetro ecuatorial aumenta, pero el grosor axial disminuye, y de esta forma la curvatura anterior y la posterior se aplanan más y disminuye, y el poder dióptrico de esta forma también disminuye. Aquí les traigo las relaciones anatómicas del cristalino. A tener en cuenta y de forma importante es que tenemos que el cristalino está sostenido por el ligamento suspensorio, la zónula de zinc, que viene desde el cuerpo ciliar. A su vez, el cristalino se encuentra inmediatamente posterior hacia el iris, e inmediatamente anterior del cristalino del iris tenemos la cámara anterior. La distancia entre la parte más anterior del cristalino y la parte más posterior de la córnea es aproximadamente 3.5 milímetros. Y este humor acuoso que se rodea en la cámara, que forma la cámara anterior, es el encargado de nutrir al cristalino, al igual que el humor vítreo. Ambos nutren el cristalino, y de esta forma pues mantiene su transparencia. En la imagen de arriba a la izquierda ya tenemos una imagen más general y menos en zoom del cristalino, que nos muestra aproximadamente dónde está ubicado el cristalino frente al globo ocular,
y en este caso esta imagen tiene una permeabilidad del canal hialoideo que da paso a la arteria hialoidea persistente que les mostré en la imagen hace 2 diapositivas. Hablando distintivamente de cada una de las partes del cristalino, empezamos por la cápsula. La cápsula no es sino una membrana basal transparente y elástica que está compuesta principalmente por el colágeno tipo 4. Recuerden que el colágeno tipo 4 es el colágeno más permeable y el que tiene más posibilidad de funcionar en estructuras de sostén. Y es por esta razón que esta cápsula permite moldear el contenido lenticular en la acomodación. Su parte más externa, que macroscópicamente es muy difícil de distinguir, denominada la zona lamelar, es el sitio de adhesión de las células de zinc. Y es importante recordar que en la cápsula tiene diferentes grosores en las diferentes partes del cristalino. La parte más delgada de la cápsula es la cápsula posterior. Y este grosor es indispensable de reconocer porque cuando hacemos cirugía de catarata, pues hacemos lo posible por propender en no lesionar la cápsula posterior, teniendo en cuenta que lo delgada que es y lo frágil que puede llegar a ser. El grosor más grande de la cápsula del cristalino se sitúa hacia posterior y lateral, y la parte anterior tiene un grosor intermedio más o menos de 14 micras. Les traje una imagen de un M&M porque me parece que es una buena representación del cristalino para los pacientes. La cobertura del color viene siendo la cápsula del cristalino y la parte de chocolate viene siendo la corteza del cristalino y la parte del maní viene siendo el núcleo del cristalino. Entonces, así lo podríamos explicar a unos pacientes y pues me pareció como útil porque así es como lo recuerdo yo. Y ahora tenemos las células de zinc. Las células de zinc son las microfibras elásticas de soporte que se originan del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Estas células de zinc se insertan en la cápsula a 1.5 milímetros anterior y 1.5 milímetros posterior al ecuador, hasta llegar al ecuador, que hacen parte del mecanismo acomodativo, como les dije. Tenemos aquí toda la parte del cuerpo ciliar con su pars plicata y pars plana. De ambas partes salen estas células, pero pues como ya reconocemos, pues el cuerpo ciliar tiene múltiples funciones aparte de ser el sitio de adición de las células de zinc. Y aquí mismo está el músculo ciliar que permite este mecanismo de acomodación junto con las células, la cápsula y el cristalino. Hablando del epitelio del cristalino, el epitelio del cristalino está conformado por células cuboidales metabólicamente activas, es decir, que se duplican constantemente y tienen síntesis de DNA a repetición, con gran actividad mitótica ubicadas inmediatamente posterior a la cápsula anterior. En esta imagen no vemos la cápsula anterior, pero después de la cápsula anterior es que tenemos las células epiteliales. Estas células epiteliales dan lugar a las nuevas células formadas desde la zona germinativa, que es la zona más periférica de la corteza, y esta zona germinativa da inicio a la migración hacia el ecuador y hacia la parte más central del núcleo de las fibras corticales. Esta zona germinativa es donde se producen las primeras fibras, que inicialmente son corticales, y con la creación de nuevas fibras, como les decían, el desplazamiento viene de la parte más periférica a la parte más central. Por lo tanto, podemos asumir que las fibras corticales y las nucleares más periféricas son las más nuevas. Hablando del núcleo y la corteza, el núcleo constituye aproximadamente el 84% del contenido total del cristalino. Ya les he repetido múltiples veces, pero las fibras más antiguas del cristalino persisten en el centro del lente y constituyen el núcleo fetal. Y asimismo tenemos que la parte más central de todo el cristalino se llama el núcleo embriónico, embriológico. Más hacia la periferia tenemos el núcleo fetal, después tenemos el núcleo infantil y el núcleo del adulto. Es muy difícil distinguir entre cada uno de los núcleos, pero a recordar, el núcleo embriónico y fetal es donde se sitúan las suturas en Y del cristalino. Estas suturas en Y no son sino más que la interdigitación de las puntas anteriores y posteriores de las fibras en sus diferentes densidades. En esta imagen de aquí a la izquierda vemos cómo vemos la proyección del cristalino cuando tenemos la luz de la lámpara de hendidura en un ángulo más o menos de 45 grados,
donde alcanzamos a distinguir todas las estructuras, incluyendo las suturas, el núcleo y la corteza y parte de la cápsula cuando tenemos la dilatación completa de la pupila. Vamos a hablar ahora de por qué se genera la catarata, empezando por qué compone el cristalino en su totalidad. Y aquí quería hacerles hincapié en que el cristalino es la estructura anatómica del cuerpo que tiene más contenido proteico. Aproximadamente de todo el contenido del cristalino, el 33% son solo proteínas. Y las proteínas son la causa del por qué se forma la catarata. En condiciones normales, en un paciente joven sin ninguna comorbilidad oftalmológica o sistémica, tenemos que este 33% de proteínas del cristalino se distribuye entre un 80% de proteínas solubles en agua o proteínas insolubles en agua. Las proteínas solubles en agua a su vez se dividen en alfa cristalinas o beta y gamma cristalinas, y estos tres tipos de cristalinas inhiben la desnaturalización proteica y están en abundante cantidad en los pacientes jóvenes. A medida que pasa la edad, con múltiples estímulos de NOxa, los radicales libres que vienen de los rayos UV, entre otras cosas, estas proteínas que anteriormente eran solubles se tornan insolubles y empiezan a formar agregados que generan pérdida de la transparencia del cristalino. Estos agregados son la causa principal del por qué se forma esta opacidad en las diferentes estructuras del cristalino. Y aquí estas fibras que son insolubles en agua pueden ser solubles en urea o insolubles en urea. Las fibras solubles en urea forman la mayoría de las proteínas del citoesqueleto o el soporte del cristalino, y las insolubles en urea son muchísimas, pero acá hay una importante que es la proteína mayor intrínseca, que es una acuaporina. Acuérdense que las acuaporinas son las que permiten el paso de agua sobre las diferentes estructuras de forma directa. Cuando hay más acuaporinas, entonces podemos asumir de que nos entra más líquido dentro del cristalino, y al entrarnos más líquido dentro del cristalino nos genera un edema de las fibras del cristalino y una opacificación de ellas. Ahora bien, no solo participa esta dinámica de las proteínas directamente, sino que hay que distinguir algo importante en la bioquímica del cristalino. Tenemos que el cristalino se nutre a partir de la glucosa que le llega del humor acuoso, del humor vítreo, y esta glucosa entra por difusión facilitada o difusión simple. Partiendo del camino de la glucosa, la mayoría de estas, por la enzima hexoquinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato puede tomar dos caminos grandes. Se va por la vía de la hexosa monofosfato para formar NAPH, que es un sustrato necesario para la formación de glutatión, que es un factor reductor frente a los radicales libres que se forman. Es decir, el mismo cristalino es inteligente e intenta mantener su transparencia a través del control de los radicales libres a través del glutatión, o bien la gran mayoría de esta glucosa formada o esta glucosa 6-fosfato formada se va hacia la glicólisis anaerobia. Se dice que más o menos el 77% de la glucosa que entra se va a glicólisis anaerobia, y esto es lógico teniendo en cuenta que la cantidad de oxígeno que llega es mínima o casi nula. Y un 3% más o menos se va hacia la vía del ciclo de Krebs, que es la vía de la glucosa que normalmente conocemos, donde se forman más o menos 32 o 34 ATPs, y es la vía que metabólicamente sería la más ideal, pero teniendo en cuenta la ubicación anatómica y las condiciones que tiene el cristalino, pues no mucha de la glucosa se va para esta vía y esta producción de ATP. Ahora bien, esta otra vía, que es una vía casi accesoria y que no tiene mayor preponderancia en la vía de la glucosa en el cristalino, es la vía del sorbitol. Esta vía del sorbitol va a funcionar a través de la enzima aldosa reductasa y poliol deshidrogenasa. Y esta vía es la más importante y es la que mejor explica el por qué los pacientes diabéticos presentan cataratas a temprana edad. Esto ocurre debido a que cuando hay un aumento de glucosa exagerado en el cuerpo, estas vías se sobresaturan, las enzimas no son suficientes para llenar tanta carga de glucosa, entonces alguna carga importante de glucosa se va a ir hacia sorbitol. Y esta enzima, que es la poliol deshidrogenasa, es una enzima agotable, es decir, que llega a un punto en que ya después de que sobrepasa un nivel de glucosa, no hay suficiente enzima para metabolizar este sorbitol.
como no se metaboliza este sorbitol y este sorbitol genera un gradiente osmótico muy fuerte, lo que hace es que el sorbitol va a traer aún más agua hacia las fibras del cristalino y de esta forma se van a edematizar. Este edema de las fibras del cristalino genera más desnaturalización de las proteínas y esta desnaturalización se traduce en la opacidad del cristalino. Pues esto explica el por qué los pacientes diabéticos generan cristalinos a más temprana edad y el por qué con los años es más difícil mantener la transparencia del cristalino porque estas vías son menos efectivas. Hablando de la fisiología del cristalino rápidamente, tenemos que hay múltiples canales del paso de solutos en el cristalino, pero hay uno a distinguir que es el canal de sodio-potasio ATPasa. Este canal, como recordamos, nos genera la entrada de dos moléculas de potasio y la salida de 3 moléculas de sodio. Y distintivamente el cristalino, a diferencia de todas las estructuras extravasculares, tiene una gran cantidad de potasio de más o menos 120 milimoles, pero una baja cantidad de sodio, más o menos de 20 milimoles. El equilibrio entre esta bomba de sodio-potasio ATPasa con la entrada por difusión pasiva de potasio por la vía anterior del cristalino y la entrada de sodio por la vía posterior del cristalino también por difusión pasiva, mantiene un equilibrio constante de los solutos dentro del cristalino y permite que no haya una carga osmolar tan alta en algún punto como para que se vaya a perder esta transparencia del cristalino. Recordarles de nuevo que dentro del cristalino hay mayores niveles de potasio y aminoácidos, pero hay menores niveles de sodio y cloro en comparación al humor acuoso y el vitrio, y que la región cortical del cristalino es más hidratada que el núcleo, es decir, cuando hay cataratas de tipo cortical, la fisiopatología se explica a través del edema de estas fibras corticales. Eso es lo que explica por qué los pacientes diabéticos no controlados hacen miopías de índice. Se edematiza el cristalino, como lo que estaba explicando anteriormente. El cristalino gana poder y la imagen que estaba en la retina se va para el frente. Eso se llama miopía de índice. Es por eso que los pacientes diabéticos mal controlados muchas veces somos los oftalmólogos los que hacemos, o lo sospechamos por lo menos, porque son pacientes que consultan porque ven borroso y porque cambian gafas a cada rato, porque hicieron una fórmula, después les cambió la fórmula. Esos pacientes hay que sospecharles que no estén haciendo, sean diabéticos y no se hayan dado cuenta. Eso es para los niños nuevos. Y por eso las optómetras, lo primero, cuando los pacientes no están controlados o no tienen una glicemia, una hemoglobina glicosilada dentro de lo normal, pues no le dan la fórmula de las gafas, porque pueden variar. Cuando esos pacientes se normalizan, el cristalino vuelve a, digamos, a su forma normal, ya sin edema, entonces pues los pacientes mejoran la agudeza visual, ¿no? Exactamente. Bueno, hablando de los factores de riesgo sobre el desarrollo de las cataratas, como bien dijo el doctor, pues tenemos aquí arriba a la izquierda la diabetes mal controlada definitivamente, pero tenemos otras causas importantes, entre las cuales están la aplicación de algunos medicamentos en particulares, la exposición continua a los rayos UV, el tabaquismo, el trauma penetrante y las miopías altas. El tabaquismo y los rayos ultravioleta es porque genera un aumento de radicales libres que a su vez genera una disrupción de las diferentes vías metabólicas que previamente expliqué sobre el cristalino y genera un aumento de la desnaturalización de las proteínas. De esta forma se genera la opacificación. El trauma penetrante ocular, penetrante o perforante, debido a que cuando pues daño las fibras del cristalino directamente, pues el agua entra dentro de estas fibras y se dematiza el cristalino. Y los medicamentos, pues hay diferentes causas del medicamento, pero en general esto ocurre ya sea porque también alteran la función de estos canales o generan migración de las células epiteliales hacia la cápsula posterior. Pero ahorita vamos a hablar específicamente de algunos medicamentos. Hay cataratas traumáticas que no necesariamente son penetrantes, ¿no? Pero para gente que recibe un bolazo y Ajá. no desarrollan la catarata ahí mismo, pero no es raro que en el transcurso de los meses los pacientes lleguen con cataratas traumáticas, ¿no? Hay casos que ustedes van a ver cuando ustedes estén en urgencias,
pacientes con trauma contuso, no necesariamente penetrante, Ujú. ya con la catarata blanca. Pero ¿cómo? Y hubo un caso que yo vi que creo que no lo voy a volver a ver. Eran unos soldados que estaban en campaña, cayó un rayo, mató a dos y el que me tocó a mí, lo que me tocó ver a mí sobreviviente, sin mentirles, tenían los cristalinos opacos, como si hubiera sido una catarata traumática. Yo creo que es la única vez que voy a ver eso. Este fue por la descarga eléctrica. Ujú. Es Esas rarísimo. esas las vamos a mencionar más adelante, pero pues eso entra en el tipo o sea, la descarga eléctrica se explica porque también genera naturalización de las proteínas. Exactamente. No sé si de pronto más. Bueno, bájalo porque Más está. adelante vamos a ahondar en ellas cuando estemos hablando de clasificación y tipos de cataratas. Perfecto. Ahora, quería traerles este cuadro sobre la sintomatología relacionada a los tipos de cataratas porque nos permite distinguir algunas diferencias entre los diferentes tipos de cataratas. Como ya sabemos, para tener en cuenta, la tasa de crecimiento de las cataratas varía según el tipo de catarata. La catarata nuclear tiene una tasa de crecimiento muy lento, la catarata subcapsular posterior suele ser rápido y la cortical suele ser de un crecimiento moderado. Hablando de glerofotosensibilidad, son dos cosas diferentes. La fotosensibilidad es que soy sensible a la luz. Cuando hablamos de glare, es esa sensación de destellos en el ojo que es molesta, pero no es necesariamente que yo soy sensible a la luz, sino que siento esos destellos y los pacientes lo describen así. Cuando yo veo la luz, siento como reflejos de luz extra. A mí me han dicho así, como que siento muchos reflejos de la luz y esto se debe a que como nosotros tapamos parte de la transparencia de este lente, tapamos parte el flujo de la entrada de estos rayos que vienen desde el infinito y los fenómenos difractivos nos hacen que las luces den estos fenómenos como extraños que no reconocemos como una sola imagen. Y esto es porque tenemos tapada parte de este cristalino. Debido a esto, es que las cataratas subcapsulares posteriores son las que mayor generan esta sensación de glare y o fotosensibilidad. Las corticales nos generan un glare o fotosensibilidad moderado y debido al proceso de adaptación, las nucleares tienden a tener un proceso de una sintomatología de fotosensibilidad algo menor. Hablando del efecto a la distancia, la nuclear es la que mayor tiene efecto a la distancia y el deterioro de la visión cercana es mucho más marcado en la subcapsular posterior, porque la subcapsular posterior es la que compromete sobre todo todo el trayecto axial de la pupila sin dilatación. Entonces como es normalmente en todo el centro del cristalino, pues se tapa casi toda la visión central del paciente y por eso son tan sintomáticas y por eso deterioran tanto la calidad visual. Las cataratas nucleares también inducen la miopía por este abombamiento del cristalino, esta pacificación en el eje axial y Llamo a María José. y este, Llamo a María José. y este abombamiento nuclear es el que nos genera pues, esta inducción de la miopía. También hay pacientes que se quejan de que ven todo amarillo debido al cambio de color en la catarata, que tienen visión borrosa, tienen Se la ropa distorsión en un teatro. o pueden cerrar los micrófonos, por favor, Ahora el doctor Zavala. que tienen distorsión de las imágenes o imágenes fantasma o hasta diplopía. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que tiene una catarata cortical y una catarata nuclear, los modos refractivos son diferentes entre ambas. Y de esta forma, dependiendo de cómo esté viendo el paciente en los diferentes puntos del eje visual, puede decir que está viendo doble. Eh, esta es una clasificación esta es una clasificación, perdón, esta es una clasificación de catarata que no está pues en ningún libro, pero pues teniendo en cuenta la lectura, perdón, voy a decir que apaguen el micrófono. Ahora se ha dado cuenta. Esperen un segundo, perdón. A veces uno se conecta y no se da cuenta y a mí ya me ha pasado. Sí, ya, ¿Tienes? ya, ya. Sí, ahorita me imagino que ya vas a mostrar porque pues para los chicos
para que ellos ya vayan distinguiendo y para nosotros también. Claro. Te vas a sentar aquí. Tenemos que hay diferentes tipos de cataratas. Las clasificaciones son múltiples. Las Muriendo por clasificaciones piscina. Muriendo la piscina. creo que ya. Doctor Gerson, Sí, Ya, doctor, creo que aprovechando que pararon un momentico, yo le quería preguntar, doctor, que usted sabe más si de pronto han pensado algún tratamiento directamente en los pacientes diabéticos que bloquee la enzima aldolasa reductasa para bloquear la vía del sorbitol y así evitar pues que se produzca la catarata en ellos. ¿O eso no lo han estudiado todavía? sí, de hecho hace muchos años salió un medicamento que era en gotas. Se me olvidó hasta el nombre, que fue muy popular. Estoy hablando de hace 30 años, por ahí, donde se decía que era para evitar el desarrollo de las cataratas. Pero se vio pues que no sirvió para nada porque se necesitaban concentraciones extremadamente altas que por gotas pues no llegaban, ¿no? O sea, porque saben que el cristalino pues él se nutre del humor acuoso y me pare de contar. Entonces parece que no era tan eficiente, pero sí, de hecho creo que hay cosas publicadas al respecto, ¿no? No sé si exactamente pues con referente a los diabéticos, pero sí lo que se buscaba era que no se desarrollara la catarata, ¿no? Entonces, se promueve el uso de antioxidantes, ¿no? Pues por las radicales libres y todo que habló, que muy bien explicó Sebastián. Pero yo pienso que a futuro, pues, sí, pero a nosotros no nos conviene que eso suceda porque no, entonces, ¿qué operamos? Es verdad, doctor. No provocamos eso porque nos daña el negocio. Muy bien. bueno, vamos a seguir, si están bien. Hablando de los tipos de cataratas, tenemos la catarata senil, que es la clasificación estándar que tenemos nosotros, que normalmente utilizamos en urgencias, y esta catarata senil pues la podemos clasificar en subcapsular, nuclear o cortical. Tenemos cataratas de origen isquémico, cataratas de origen traumático, puede ser tanto por trauma contuso y penetrante, como por radiación o eléctrico, como mencionó el doctor previamente. Tenemos cataratas de origen medicamentoso o secundarias a enfermedades sistémicas o directamente a enfermedades oculares. Y por último, las cataratas congénitas. Aquí les traigo a colación la clasificación de LOX. LOX 3 es la clasificación que normalmente utilizamos en urgencias, no con tanta especificidad, pero pues muchos la utilizan. Esta fue basado en un estudio en Boston, Massachusetts, para 1993, más o menos con más de 200 cataratas que se sacaron de las personas y se clasificaron dependiendo al color que tenían y la evolución y qué tanto sintomáticamente las personas anteriormente mencionaban que contribuían, digamos, a sus cambios en la agudeza visual. Pero la gran importancia de la LOX es que tuvo una manera de estandarizar, pues para los oftalmólogos, más o menos cómo es ese proceso evolutivo de los diferentes tipos de cataratas. En la LOX 3, lo que nos dicen es que la catarata nuclear tiene dos cosas a distinguir, que son la parte de la opacificación y la del color. Por eso hablamos de NO o NC, C de color y O de opacificación. Esta categorización viene desde la 1 hasta la 6, siendo la 1 cuando ya hay un grado de opacificación nuclear y la 6 cuando ya hay una opacificación nuclear casi completa. En estos logs no existe clasificación en cero, sino que simplemente se habla de cristalino transparente cuando estamos en clínica. Para la catarata cortical y la catarata subcapsular posterior, la clasificación habla de que se tiene que hacer en retroiluminación, es decir, el haz de luz completamente recto cuando tenemos la lámpara de hendidura, porque eso nos permite distinguir directamente cómo es el proceso evolutivo tanto de la corteza como de la parte más subcapsular posterior.
tenemos que obviamente C1 es cuando apenas vemos un cambio cortical incipiente, y en C5 vemos un cambio cortical generalizado. De igual forma pasa con la catarata subcapsular posterior. Aquí apenas vemos un cambio incipiente, y en el P5 vemos una opacificación casi completa subcapsular posterior. Además de esto, el LOGS nos habla de que podemos hacer una categorización en decimales, es decir, que no solo hablo de un número de 1 a 5, sino que si tenemos un paciente que nos parece que no es totalmente una catarata cortical en 2, pero no totalmente una catarata cortical en 3, lo podríamos clasificar como una catarata C2.5, si está en el punto medio. Estos decimales casi nunca los he visto yo utilizar en clínica, pero el artículo original habla de que la idea es utilizar esta categorización basándonos en decimales, viendo cómo avanza a través del tiempo. Obviamente tiene algún grado de subjetividad, pero de todas las categorías que han salido sobre la catarata, y en comparación al LOGS 1 y el LOGS 2, es la que más ha dado resultados uniformes frente a los diferentes evaluadores. Aquí vamos a empezar por las cataratas seniles, y la primera que vamos a abordar es la catarata nuclear. Como les dije previamente, la catarata nuclear es de progresión lenta, inicia más o menos desde los 50 años aproximadamente, pero se estima que hay prevalencias de hasta el 40% de cataratas nucleares en pacientes mayores a 75 años, casi la mitad de los pacientes, y suele ser más frecuente en personas caucásicas en razón de 2 a 1 frente a personas afroamericanas. Como les dije también, genera miopía lenticular y una difícil distinción de los colores azulados por este color tipo amarillo marrón que se genera en esta catarata. Ahora bien, la catarata nuclear ha venido siendo asociada a diferentes medicamentos, entre ellos están las estatinas o la eritromicina específicamente. Se ha encontrado que la unión de la simvastatina y la eritromicina parece ser que aumenta la evolución de la catarata nuclear casi en el doble, sobre todo si se utilizan en combinación. Y esto fue basado como en un número de pacientes aproximado como de 30 pacientes. No fue muy grande, pero sí se vio que ellos avanzaron más en su catarata nuclear. No es muy claro el por qué ocurre este avance. Se cree que porque estos promueven los agregados proteicos, que explica la fisiopatología directa de la catarata nuclear. Abajo a la derecha vemos una imagen, digamos, con una parte más o menos histológica de cómo inicia la catarata nuclear. Todas las cataratas inician con pequeñas vacuolas, y estas pequeñas vacuolas van aumentando de tamaño, van cambiando de color y se van opacificando. Hablando de la catarata cortical, esta catarata cortical, como les dije, es de evolución variable, es más frecuente en personas afroamericanas, y este es el tipo de catarata más frecuente en las personas con diabetes. Puede presentarse como diplopía monocular o síntomas de cierre angular primario. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que la corteza es la parte más periférica de la catarata y la ubicación anatómica frente al cristalino con el iris, cuando tenemos un edema de estas fibras corticales, en algún momento pueden obstruir el trabéculo del canal de Schlemm, y de esta forma nos genera un aumento pues, de la presión intraocular, un cierre angular y todos los síntomas del cierre angular primario en el paciente. Entonces, algunas de ellas pueden debutar de esta forma. Esta catarata cortical está relacionada con el uso de mióticos como la pilocarpina y la exposición a luz ultravioleta. La diferencia pues en la catarata nuclear y cortical es que la catarata cortical suele tener un solo color distintivo entre más o menos blanco azulado. La catarata nuclear sí va hacia un espectro de colores que va desde amarillo hasta marrón oscuro, y pues obviamente se ubica en toda la corteza. Y esto es causado por el edema de estas fibras corticales. También tenemos la misma imagen que nos ejemplifica un poco de estas grietas que se forman en la corteza, estas vacuolas al inicio de la catarata nuclear, y cuando ya está avanzada se ve que se torna totalmente opaco toda la parte de la corteza del cristalino. Ahora, en el proceso evolutivo de las cataratas también podemos encontrarnos con las cataratas hipermaduras y las cataratas morganianas.
En las cataratas hipermaduras lo que ocurre es que el núcleo se empieza a encoger y asimismo tanto el núcleo se encoge como toda la cápsula del núcleo se empieza a encoger. Por eso vemos que la catarata tiene un aspecto rugoso, sigue siendo de este color opacificado más o menos de un marrón claro a un marrón oscuro, pero característicamente es el aspecto rugoso. En estos casos podemos encontrar simplemente la catarata, pero si evoluciona este proceso y lo dejamos pasar más tiempo, nos podemos encontrar con una catarata morganiana. Lo que pasa es que en estos casos ya la anatomía de la corteza del núcleo se ha interrumpido de tal forma de que la cápsula se torna supremamente rugosa y supremamente laxa, y esto permite que el núcleo se desplace. Entonces, por eso es que vemos dos colores entre la catarata que vemos acá, tan distintivos y tan desplazados. Normalmente este color debería ser un poco más central. En la catarata morganiana hay un desplazamiento de este núcleo esclerótico con la opacificación de las fibras corticales y la rugosidad de la cápsula, que también se alcanza a apreciar un poco acá. Este tipo de cataratas son los que más obviamente se relacionan con el glaucoma facolítico, cuando ya se empieza a escapar estas componentes proteicos del cristalino, y estos componentes proteicos del cristalino tienden a obstruir el trabéculo y toda la vía por donde va el humor acuoso, y pues los pacientes también, como les dije antes, pueden debutar de esta forma, no solo con la catarata, sino como un cierre angular primario. Entonces, explícale a los muchachos cuál es la diferencia entre una glaucoma facomórfico y uno facolítico. En el glaucoma facolítico lo que ocurre es que hay habla de lisis porque se rompe la cápsula, salen estos componentes de la cápsula y los componentes proteicos del cristalino, y estos componentes lo que hacen es tapar el canal de Schlemm y el trabéculo, y cuando se tapa este canal de Schlemm y ese trabéculo, no hay vía para que el humor acuoso pueda salir por el trabéculo y por el canal de Schlemm. De esta forma se genera un aumento de la presión intraocular, y por eso es que los pacientes debutan de esta forma. En los glaucomas facomórficos no hay una lisis de como tal de la estructura del cristalino, sino que hay un abombamiento del cristalino. Este abombamiento del cristalino, aunque no haya lisis, este abombamiento también cumple la función de obstruir este trabéculo. Ambos van a obstruir el trabéculo y la vía del humor acuoso, pero uno es porque cambia la forma, hay un edema absoluto y completo de la catarata, y en el otro es porque ya la catarata está tan madura que todo el contenido proteico sale de esta catarata, genera inflamación, genera cierre del trabéculo, y de esta forma tampoco hay vía para el escape del humor acuoso. Muy bien. Seguimos con la catarata subcapsular. La catarata subcapsular es el tipo de catarata que más afecta a la visión y da más sensaciones de destello. Esta es más frecuente en pacientes jóvenes y son las más relacionadas a procesos inflamatorios tipo uveitis, a procesos traumáticos, a la exposición a radiación ionizante, al uso de esteroides o el consumo prolongado de alcohol. Esta es muy frecuente en enfermedades oculares degenerativas tipo retinitis pigmentosa o enfermedades isquémicas del ojo. Esto ocurre debido a que las cataratas subcapsulares se forman porque hay migración de las células epiteliales. Esta migración de las células epiteliales, que acordémonos que estaban inmediatamente posterior a la cápsula anterior, al migrar se ubican en la parte subcapsular posterior y empiezan a perder su posibilidad de hacer mitosis, su posibilidad de generar nuevas fibras corticales, pierden transparencia y se esclerosan y se dañan. Los medicamentos, como les decía, que más se relacionan con esta catarata subcapsular son los esteroides. Aquí les traigo pues ejemplos grandes. Pueden ser tanto colirios tópicos de esteroides como el Proxen Plus, que es la prednisolona, o el Osurdex, que es un implante de dexametasona que se pone en la retina en diferentes patologías. Ambos pueden causar este tipo de cataratas, pero también se describe que esta catarata subcapsular también se acuña
a esteroides, tanto nasales, orales, entre otros tipos de presentaciones. Ahora vamos a hablar brevemente de otras cataratas distintivas en algunos medicamentos. La catarata por amiodarona es una catarata que suele ser capsular anterior, es fina, es de difícil distinción, pero los hallazgos en córnea son los más relevantes y nos hacen pensar de que probablemente la catarata está relacionada a este consumo de amiodarona, porque en la córnea vemos una córnea que se describe como una córnea en vórtex. Vemos que hay unas opacificaciones lineales en forma de vórtex, parece como si se formara un torbellino, o de esa forma pues lo describen en los libros. Perdón la redundancia, inicialmente solo compromete el centro de la córnea, pero estas opacificaciones se tienden a extender hacia la periferia y asimismo se opacifica también la catarata, pero de una forma subcapsular anterior. Las cataratas por fenotiacinas, que son unos antipsicóticos de primera generación, generan también cataratas capsulares anteriores, pero estas no son en forma de vórtex, sino que son más centrales con proyecciones hacia la periferia. Por eso es muy importante siempre la anamnesis, preguntar los medicamentos. Muchas veces uno ve las historias y las historias muestran paciente en tratamiento psiquiátrico, paciente pero no especifican el medicamento que está tomando. Y miren que estos medicamentos producen catarata. Por ejemplo, la amiodarona todavía sigue siendo un medicamento que usan mucho los cardiólogos en la actualidad para el manejo de las arritmias. Todavía lo usan con cierta frecuencia. Y miren que las estatinas, ¿no? Por ejemplo, no tenía en mi cabeza que una estatina pudiese ocasionar catarata, ¿sí? Entonces, por eso siempre que pregunten los antecedentes de lo que las personas toman, anotarlos en la historia clínica. ¿Listo? Exactamente. Ahora quiero unos hallazgos que podemos relacionar al trauma contuso. La imagen de la izquierda la denominamos el anillo de Vossius. Esto ocurre porque cuando hay un trauma contuso, este trauma contuso hace que el cristalino se adose y se pegue rápidamente hacia el epitelio del iris y queda como ese pequeño anillito del epitelio o el pigmento que se desprendió del iris. Y esto nos hace pensar de que efectivamente hubo un trauma contuso. Aquí pues se ve, pues no está el anillo completo, pero pues hay la mitad de un anillo. También tenemos Sebastián, pero esto también puede dar en pacientes que por el proceso inflamatorio hicieron sinequias posteriores, que uno los dilata, rompe las sinequias y dejan también esos residuos ahí como del iris donde estaba pegado el iris, ¿no? También. Totalmente cierto, sino que pues aquí lo describían en un contexto de que si tenemos un paciente pues que dice que se golpeó el ojo y pues encontramos este hallazgo, definitivamente pues podríamos pensar, obviamente si no hay inflamación intraocular, podríamos pensar de que fue directamente relacionado con este trauma contuso. Hay otros tipos de manifestaciones de las cataratas relacionadas a trauma contuso. También se describe una morfología en roseta o en estrella, que es una catarata subcapsular posterior que tiene esta forma estrellada, también generada por las fuerzas mecánicas axiales en los traumas contusos. Puede ser pues esta es como intermedia, pero puede ser tan grande como esta. Y puede ser totalmente opaca, como de un color más o menos, totalmente opaca o marrón, como de un color blanquecino. Si el trauma es tan fuerte como para lograr romper las zónulas o el ligamento suspensorio del cristalino, podemos encontrar de una vez subluxación del cristalino, como se ve en esta imagen. Tiene una subluxación hacia inferior en el caso de este ojo izquierdo del paciente. Y vemos pues que el cristalino también está opaco. Ahora bien, hay otros tipos de traumas que nos explican la pacificación del cristalino. Cuando tenemos, como ya hablamos de trauma contuso, vamos a hablar aquí de trauma penetrante. Aquí vemos definitivamente un objeto que entró hacia unas fibras corticales del cristalino, genera irrupción sobre estas fibras corticales y a veces, si el trauma fue muy localizado y no fue de tanto impacto,
podemos encontrar pacientes con opacificación delimitada hacia el sitio de donde entró, donde hubo esa perforación o esa penetración. Pero si el trauma tiene una fuerza determinada o es extenso, pues la opacificación puede ser completa. En este caso vemos que definitivamente un trauma penetrante extenso, vemos pues las suturas corneales y la opacificación así casi completa del cristalino. Podemos encontrar también cuerpos extraños intralenticulares, como en esta imagen de acá arriba. Y hablando de lo que nos había dicho antes el doctor, podemos encontrar opacidades en el cristalino ocasionadas por traumas eléctricos. El trauma eléctrico también genera desnaturalización de las proteínas, pero característicamente forma vacuolas centrales que finalmente van a formar, va a formar proyecciones lineales que va desde el núcleo hasta la corteza. Esto es importante distinguir lo de otros tipos de cataratas, porque las otras cataratas, las mismas vacuolas evolucionan directamente hacia el edema y la opacificación. En este caso, las vacuolas distintivamente forman unas orientaciones lineales que van desde el centro hasta la periferia, como alcanzamos a ver acá, acá y acá. Las imágenes de acá a la derecha son ocasionadas por cuerpos extraños intraoculares. Estas dos imágenes de acá se denomina siderosis Bull, y esta a causa de un cuerpo extraño intraocular que contiene hierro. Este hierro se empieza a soltar del cuerpo extraño intraocular y se empieza a depositar tanto en el epitelio del iris como en la cápsula del cristalino, y puede generar opacidades capsulares anteriores que en realidad suelen ser muy tenues, pero en los pacientes que vemos una heterocromía con un antecedente de tal vez un trauma penetrante o que dice que tal vez le cayó un objeto en el ojo, este cambio de color nos puede hacer pensar de que el paciente tiene un cuerpo extraño intraocular y esta siderosis y estos depósitos de hierro nos están generando el cambio tanto en el epitelio del iris como las pequeñas opacidades capsulares anteriores en el cristalino. Esta opacidad capsular anterior que vemos en la imagen inferior a la derecha se denomina opacidad subcapsular anterior en forma de girasol, y esto es acuñado por quien describió inicialmente esta configuración en un paciente que tenía una enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson, acuérdense que es ese acúmulo de cobre en las diferentes partes del cuerpo, y se puede manifestar en la córnea con el anillo de Kaiser-Fischer o en el cristalino como estas cataratas subcapsulares anteriores en forma de girasol. Un paciente que también tenga un cuerpo extraño intraocular con alto contenido de cobre tiende a depositar este cobre en esta región y se ve de esta forma. Hablando de cataratas secundarias a enfermedades, tenemos la catarata en copo de nieve. Esta catarata en copo de nieve es distintiva en los pacientes diabéticos mal controlados y pacientes jóvenes. La catarata se describe en copo de nieve porque tiene una configuración en copo de nieve, tiene opacidades tanto nucleares como corticales, que vemos acá, o algunas opacidades nucleares acá, otras corticales de esta forma, y si vemos la configuración, pues con algo de esfuerzo, podemos ver que tiene en forma de copa de nieve, y pues el antecedente de la diabetes es indispensable. Esta catarata de dermatitis atópica se llama catarata en escudo y es una catarata subcapsular anterior. Esta está relacionada al uso de corticoides tópicos en las lesiones de dermatitis atópicas o corticoides sistémicos en las dermatitis atópicas refractarias. No se conoce muy bien por qué estas se tienden a depositar en la cápsula anterior o por qué la opacificación es tanta, pero sí está descrito en diferentes artículos. Tenemos aquí el fenómeno de pseudoexfoliación. Cuando hablamos de pseudoexfoliación es que tenemos el depósito de un material fibrogranular en las diferentes estructuras del ojo, y esta enfermedad es una enfermedad pues autosómica dominante que se suele manifestar de diferentes formas a nivel ocular. Este depósito de material fibrogranular, vemos acá que no es directamente una opacificación, sino que hay un depósito de este material, pero este material se puede depositar tanto en el cristalino como en el iris, o ocluir las diferentes estructuras
que permiten el drenaje del humor acuoso. Entonces estos pacientes con pseudoexfoliación no solo forman cataratas, sino que también forman cambios en el iris o pueden incluso debutar con presiones con hipertensión ocular. Vemos la imagen aquí de calcosis, que ya había dicho antes en la enfermedad de Wilson. Esta imagen de aquí arriba a la derecha, tenemos la imagen en árbol de Navidad. Esta imagen en árbol de Navidad ocurre porque hay depósitos lipídicos de plasmalema y de proteínas en las cataratas, y esto ocurre en una patología en especial denominada la distrofia miotónica. La distrofia miotónica es una enfermedad también autosómica dominante que genera un daño de la musculatura estriada de las diferentes partes del cuerpo. Bueno, hay un fenotipo muy característico y este tipo de catarata es muy distintiva de estos pacientes con distrofia miotónica. Y también podemos encontrar el glaucoma Flecken. Este glaucoma Flecken es descrito en los pacientes que cursaron con un episodio de hipertensión ocular agudo y severo, pero que resolvió generando depósitos a nivel de la cápsula anterior, tanto de pigmento como de opacificación de la cápsula anterior. Y esto ocurre porque este aumento de la presión intraocular súbito y severo genera necrosis de, de las células que componen el núcleo y la corteza del cristalino, y estas células necróticas se depositan de esta forma. Normalmente no tienen una configuración distintiva, sino que teniendo en cuenta el antecedente, pues podemos pensar de que fue secundario a, a este tipo de patología. En la pseudofoliación, cuando lo veamos, hay que saber que estos pacientes generalmente está asociada a la fragilidad en la zónula. Entonces, cuando enfrentamos pacientes con cirugías de catarata, debemos ir preparados porque estos pacientes durante la cirugía pueden soltarse o tener diserción zonular, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Sí, doctor. Aquí tenemos las cataratas congénitas, que son pues las cataratas que vemos sobre todo pues en la población pediátrica. Tenemos la catarata lamelar, que es la catarata más frecuente. Es una catarata relacionada con diferentes noxas en el desarrollo embrionario y fetal, junto con infección por TORCH. Esta catarata lamelar la describen como que tiene zonas de opacificación y zonas de transparencia. Pues este no es el mejor ejemplo, pero aquí vemos que hay una zona definitivamente opaca de la corteza, una zona de transparencia más hacia la periferia de la corteza y una zona de transparencia un poco más hacia el centro de la corteza. Por eso se habla de catarata lamelar. Tenemos otros tipos de catarata que son la sutural, que es por cambios del núcleo embrionario fetal, que normalmente visualmente no suele ser tan significativa como lo es la lamelar o la cerúlea que ahorita les voy a hablar, pero es evidente pues en los pacientes y pues distintivamente se ven la formación de las suturas con la pacificación alrededor de estas suturas. Tenemos también la catarata polar, que puede ser tanto anterior como posterior. Se habla de polar porque está en los polos entre el eje óptico, que acuérdense que yo les había dicho que era una línea imaginaria que une el polo anterior y el polo posterior del cristalino. Estas cataratas polares tampoco suelen ser visualmente tan significativas en los pacientes y tienen cierta dificultad quirúrgica porque no solo comprometen la parte subcapsular, sino que también suelen comprometer la cápsula. Entonces, aun cuando se llegan a operar estos pacientes, pues generalmente suele quedar algo de residuo de la cápsula opaca en el paciente. Pues esto digamos que se podría intentar resolver con láser después, pero pues quirúrgicamente tienen su dificultad. Perdona, ¿qué no se debe hacer si vos programaste un paciente con una catarata subcapsular posterior? ¿Qué le recomendarías al cirujano o vos como cirujano? ¿Qué no harías? ¿Qué paso no harías o tendrías cuidado en qué paso de la cirugía de FACO de no hacer o hacerlo de una forma diferente? Pues tal vez la hidrodisección Correcto, la hidrodisección no debe ser completa porque entonces si tú haces una hidrodisección completa
como esa zona está débil, digamos ahí, uno puede romper. Entonces se recomienda hacer una hidrodisección leve, que no llegue que no pase la onda, ¿sí? Y una hidrodelaminación si la catarata lo permite. ¿Para qué? Para que cuando hagas la cirugía de catarata, esa corteza, ese cascarón de corteza que te queda, te proteja. Y es un paciente con el cual uno debe ya listo, debe programarse con vitrectomía porque el riesgo de que haya una ruptura es importante. Entonces a veces uno logra terminar la cirugía y lo que tú dices, queda una opacidad ahí como una caracha, digamos una carachita ahí, que uno no la toca mucho para que no se va a romper, pero en otras ocasiones sí uno puede romper y entonces uno tiene que ir preparado para esta posible situación, ¿no? Listo, doctor. Perfecto. Y finalmente tenemos la catarata cerúlea. Tiene ese nombre de cerúlea porque la pacificación es azulada y puede ser una pacificación tanto nuclear como cortical, pero es predominantemente nuclear. Todos estos tipos de cataratas en los niños, pues, están relacionadas a diferentes noxias en el proceso fetal y embrionario, como les dije previamente, pero pues es importante distinguirlas, sobre todo estas de la polar, porque pues la polar ya sabemos que es más difícil en la cirugía, hay que tener unas especificaciones en la cirugía. Estas no tienen tantas complicaciones frente a las otras, pero tanto la cerúlea como la lamelar igual van a afectar la vista. La que menos describen que afecta la visión es la sutural. Yo pregunto para los niños nuevos, si ustedes detectan un paciente con una catarata congénita o una leucocoría, porque hay algo que se llama leucocoría, blanco, leuco, y ¿cuál es la principal causa o cuál es la principal leucocoría en los niños? ¿El retinoblastoma? Exacto, esa es la primera causa, o sea, lo que uno primero debe sospechar de un reflejo rojo que no es el adecuado, hay algo que no deja ver el reflejo rojo. O sea, lo primero que uno debe ver en un niño es reflejo. Si uno no ve un reflejo, eso ya, o ve algo blanco allá, eso es leucocoría. Y el principal diagnóstico es el retinoblastoma, ¿sí? Que hay que correrle, es una urgencia. Pero también hay otros diagnósticos diferenciales, entre esos la catarata congénita. Porque están otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, ¿qué me puede nombrar otro diagnóstico diferencial de leucocoría? La persistencia lateral aloidea también. Exacto, vidrio primario persistente, que es muy raro, pero existe. Otra, que es por un parásito, que está relacionado con el perro. No hay más pistas. La toxocariasis cani, que también deja como, eso también puede ser, es otro diagnóstico, lo pueden ver buscar la foto. Y hay otra, que es el COS, la vasculopatía que hace calcificaciones, ¿no? Que también da un fondo blanco. Pero entonces si ustedes detectan, bueno, ya dijeron es una catarata congénita, ¿ustedes se quedan tranquilos o qué hacen con ese paciente? ¿Cuál es la conducta una vez diagnosticado del paciente con catarata congénita? ¿Qué dice Sebastián? ¿Qué dice José Carlos? Hay que descartarle torch. Bueno, ese es uno, un niño hay que descartarle torch, exactamente, exacto. Bueno, eso hay que hacer el estudio, ¿cierto? Ver la causa. Se tiene que pensar pues en la El teología. riesgo de ambliopía. Exacto, el riesgo es eso. Pero algo muy importante que vos dijiste es el TORCH, pero también hay patologías. Galactosemia también cuando es bilateral. Esas otras enfermedades huérfanas. Se me había olvidado, qué pena, lo interrumpo. Esta de gota de aceite, que creo que no la hablé, esta es la catarata distintiva de la galactosemia. Se ve macroscópicamente de esta forma y es una opacidad tan nuclear, es un núcleo muy, muy opaco, con un edema muy franco y por eso se forma como esa gota de aceite en ambos ojos en los niños. Pues para que lo tengan en cuenta. Exactamente. Entonces, Exacto. ¿sí? Entonces no es solo diagnosticarla, sino que también hay que estudiar al niño y hay que correrle, porque ese niño, si no se opera, ¿qué puede pasar? Ambiopiso. Se ambliopiza. Entonces, y no es solo hacer la cirugía,
sino que también hay que el seguimiento, ¿no? O sea, porque pues operamos, pero si a ese niño no le ponemos un lente de contacto o no le ponemos gafitas y hacemos terapia de oclusión y seguimiento, pues no estamos haciendo nada, ¿listo? Pero lo primero es cirugía. Y depende de la edad también. Si es el recién nacido, es congénita, pues generalmente lo que se hace es una lensectomía, que consiste en aspirar el cristalino, que generalmente es blando, y hacer una vitrectomía anterior, ¿sí? Para que en un futuro ese paciente se le pueda hacer un implante secundario, ¿sí? Y ese niño, si se hace al año, 2 años, ya se le pone un lente intraocular con un cálculo especial, teniendo en cuenta que ese niño tiene un ojo más pequeño que va a ir creciendo con el tiempo, más o menos entre los 5 y 7 años, ¿cierto? Y que para eso hay una fórmula y unos cálculos que uno hace para saber, de acuerdo a la edad, qué lente debe poner. Entonces, generalmente esos niños lo que se dejan es hipermétropes para que cuando vaya creciendo el ojito, vaya compensando esa hipermetropía. Si lo dejamos hemétrope, pues el ojo va a seguir creciendo, entonces el niñito va a caer en miope, ¿cierto? Entonces, eso. Y si es un niño que, digamos que la catarata se desarrolló al año, 2 años, ya después del año, 2 años, ya podemos implantar lente intraocular. Bueno, pero Eh, ese ya más adelante. Cuando ya hablemos de... otro, hay otro dato que me parece muy importante y que uno le sirve mucho en la práctica es cuando es uni o es bilateral la catarata, porque cuando es bilateral uno sospecha algo congénito o algo sistémico, Correcto. más que cuando es unilateral. Y tiene mejor pronóstico visual cuando es bilateral porque pues no llega al estímulo visual comparado cuando es unilateral, pues porque pues en este caso no llega al estímulo visual en ambos lados y hay uno que emblopiza al otro. Exacto. Se produce algo que se llama supresión, ¿no? El cerebro dice, Exacto. yo no veo bien por este, yo pues suprimámoslo y veamos con el que yo puedo ver, qué es lo que le pasa a los niños con el estrabismo, ¿no? Entonces no es que el niño vea doble todo el tiempo, sino que el cerebro anula aquella visión del lado que lo hace ver doble y hace supresión. Entonces amblopicia. Listo, muy bien. Bueno, ya estamos entrando a la parte final. Qué pena a lo larga de la exposición. Bueno, hablando de la evolución de la cirugía de catarata, que es el tratamiento estándar de las cataratas, la cirugía de catarata inicia, como les dije previamente, en el siglo V antes de Cristo y se prolonga hasta el siglo XVIII con un procedimiento llamado coaching, que simplemente se funciona por vía de la córnea, se tira el cristalino hacia atrás bruscamente y eso se hacía en cataratas totalmente maduras que imposibilitaban completamente la visión y algunas partes de África todavía lo hacen actualmente. Cushing o reclinación, ¿no? Sí, por la posición que tenía el paciente. Ajá, también. Si ahorita si no están cansaditos les pongo un video que fue grabado como en los años 90, si no estoy mal, en un país africano donde se hacen Cushing. Entonces, si no están muy cansaditos ahorita se los pongo. Y un video del doctor Barraquer Padre en 1918 como hacían la técnica intracapsular. Listo. Ya para 1747 aproximadamente, fue un cirujano francés llamado Jacques Daviel que, digamos que popularizó la primera cirugía de catarata, que no era el coaching, que era la extracción extracapsular del cristalino. En este caso, él hacía una incisión casi de 180 grados a través del limbo de la córnea, hacía una punción de la cápsula y una extrusión del núcleo. Es decir, él hacía la incisión en la córnea, por decirlo burdamente, chuzaba la cápsula del cristalino. Cuando chuzaba la cápsula del cristalino, movía el cristalino un poco hacia adelante y empezaba a sacar el contenido del núcleo del cristalino inicialmente y después sacaba la parte de la corteza para finalmente suturar este defecto que dejaba en la córnea. Sería el Pues primer digamos que capsular, ¿no? esta fue la primera extracapsular, ¿no? No es como se hace hoy en día. Pero pues digamos que no habían tanto ni las medidas de antisepsia, no estaba muy claro el beneficio
pues ser muy cuidadoso en el manejo del cristalino respecto a las secuelas que podían seguir después de la cirugía, se infectaban muchos, entre otras cosas, pero pues fue pionero este cirujano pues en hacer este tipo de cirugía inicialmente. Ya fue Samuel Sharp en 1753 que inició con la extracción intracapsular del cristalino. La diferencia con la extracapsular es que la intracapsular se saca todo el cristalino, incluyendo la cápsula. Pero como conocemos en la actualidad, pues el hecho de sacar el cristalino, incluyendo la cápsula posterior, nos aumenta el índice de complicaciones, el índice de infecciones y el pronóstico es peor en este tipo de cirugías. Y hoy en día, en realidad, la extracción intracapsular, pues al menos yo no la he visto en la práctica comúnmente y casi ha entrado en desuso. Para 1757 fue Joaquín Barraquer quien popularizó el uso de quimotripsina, de alfa-quimotripsina en la extracción intracapsular de las cataratas. La quimotripsina es capaz de diluir las zónulas y de esta forma es más fácil la manipulación completa del cristalino. Este abordaje fue utilizado más o menos en 1957 hasta 1970. Sin embargo, la revolución de la cirugía de catarata ocurrió en 1967, pues digamos que es algo reciente con Charles Kellman. Charles Kellman fue el primer cirujano en proponer el ultrasonido para la extracción de la catarata por medio del procedimiento que conocemos popularmente como la facoemulsificación. En esta época y paralelamente también se crearon los viscoelásticos para 1972 que nos permitía de manipular aún mejor estos cristalinos o estas cataratas, preservar un poco más la integridad del endotelio de la córnea y darnos un campo mayor quirúrgico en la extracción de estas cataratas. Y para esta época, paralelamente, la extracción extracapsular del cristalino vuelve a tomar fuerza debido a que el beneficio de esta es que, uno, pues preservar la cápsula y dos, en algunos casos donde las cataratas son muy maduras, la facomulsificación no es tan fácil de realizar debido a que pues estas ondas de ultrasonido no destruyen con facilidad ni absorben con facilidad los fragmentos que quedan de cuando fracturamos el cristalino. Entonces, pues actualmente, desde 1967 hasta la actualidad, tenemos que la facomulsificación y la extracción extracapsular de cristalino son los dos procedimientos quirúrgicos que persisten en la cirugía de catarata. La quimotripsina, que fue la que inventó, la que se le ocurrió a Joaquín Barraquer para todos. Joaquín es el hermano de José Ignacio de España, de José Ignacio de Bogotá. La saga Barraquer son los dos hermanos, ¿sí? Joaquín se quedó en España y José Ignacio se fue inicialmente llegó creo que fue a Argentina, Venezuela, y por cosas del destino terminó quedándose en Bogotá, en Colombia. Entonces Joaquín fue el que se le ocurrió lo de la quimotripsina, que funcionaba muy bien, porque era menos traumática la técnica intracapsular. O sea, la técnica intracapsular para los niños nuevos, lo que buscaba, y lo que voy a mostrar ahorita, si no están muy cansados del video, es sacar por completo el cristalino, es decir, arrancarlo de la zónula y no queda soporte. Pero cuando no se usaba la quimotripsina, pues era más traumático porque pues había más complicaciones, como comentó Sebastián. Venía el vitrio y pues se complicaba más. Entonces, al colocar la quimotripsina, eso como que derretía la zónula, entonces la extracción era mucho más fácil, salía facilito y era menos traumático. Y en cuanto a Charles Kellman, pues Kellman, la historia de él es muy interesante, porque Kellman, tipo muy brillante, él era músico, ¿no? Él era saxofonista. Y él siempre estuvo entre escoger si seguía la música o seguía la oftalmología, ¿no? Siempre fue como su duda, ¿no? Pero pues finalmente él compuso, tiene obras compuestas de música y dio conciertos, Kellman. Y él le dieron una plata para destinarlo para investigación y él no sabía qué hacer, no se le ocurría nada y ya le habían dado como un año
y ya se iba a completar el año y él todavía no había hecho nada, y si no hacía algo, pues él iba a perder ese apoyo económico de esa universidad. Entonces fue donde un amigo que tenía una cita con un amigo que era dentista, y él vio cómo los dentistas hacían las curas, digamos, el tratamiento de las calzas, ¿no? Y entonces él dijo, y bueno, él se le ocurrió que hubo ese elemento de hacer, de romper, digamos, el diente, podría ser adaptarse para cirugía de catarata, un equipo que pudiera entrar dentro del ojo y romper o diluir la catarata. Y ahí fue la idea de Kellman de inventarle el primer Faco, que fueron equipos muy rudimentarios, pero, y entonces eso dio el primer paso a la cirugía de facomulsificación. Pero todavía no se hablaba de capsulorhexis circular continua, simplemente ni se hablaba de los viscoelásticos todavía, eso vino después, porque se vio y se abandonó. Es que fue lo más chistoso, la facomulsificación, porque los cirujanos decían, bueno, si nosotros hacemos extracapsular tan bonita, ¿qué gracia tiene hacer una facomulsificación por una incisión pequeña si finalmente tenemos que abrir y poner o no poner lente o poner un lente, ¿no? En esa época, ¿no? Los lentes de extracapsular se vinieron a poner más o menos, digamos que se masificó, fue en los años 80, porque no sé si vas a hablar algo de Harold Ridley de pronto. Cuido. Ah, bueno, listo, entonces te dejo, listo, para que después lo Ahí cuente. está. Perdón. Esto que estaba describiendo el doctor, pues de Ridley, fue la primera persona en pensar y en utilizar los lentes intraoculares. ¿Esto por qué ocurrió? Porque en la Segunda Guerra Mundial se dio cuenta que muchos soldados presentaban, pues digamos que diferentes proyectiles de materiales plásticos dentro del ojo y no generaban ningún tipo de reacción intraocular. Eran los Al, pilotos de guerra. Ajá, los pilotos de guerra, pero también decían que, pues en lo que yo leí de la evolución, también decía que también los soldados, o sea, aparte de los soldados que Pero estuvieron vamos a ver por qué está más relacionado con los pilotos de guerra. Pero dale, dale. pues digamos que la idea era que al encontrarse que en estas, digamos, bueno, los pilotos de guerra, estas partículas de plástico no generaban reacción dentro del ojo, se pensó en la idea de sustituir entonces el lente con un material similar. Y esta forma Ripley ¿Sabes fue, qué pasó ahí, Sebas? Es que resulta que los pilotos de guerra, que fue los primeros que él comenzó a ver con aquellos fragmentos intraculares, que él le comenzó a llamar la atención porque eran muy biocompatibles con el ojo, o sea, no lo inflamaban. Y entonces dijo, bueno, pero ¿por qué los pilotos? Entonces comenzó a investigar y se dio cuenta que esos plásticos que tenían dentro del ojo eran restos de las cabinas de los aviones, ¿sí? Esa tapa plástica, eso era PMMA, polimetilmetacrilato. Por eso está más relacionado con lo de los aviones, que ellos, la Segunda Guerra Mundial, pues eso daban plomo, pues, y se rompían esos vidrios, y eso eran los que llegaban con cuerpos intraculares, eran los pilotos, más que digamos que los otros soldados. Pero él se dio cuenta fue por el material con que eran hechas las cabinas, que era PMMA, que hasta hoy en día usamos los lentes de PMMA para lentes intraculares para extracapsular, ¿no? Entonces ahí fue donde él se le ocurrió decir, bueno, y ese material, bueno, hasta ahí, seguí yo de pronto, a ver si vos lo vas a nombrar, si no te cuento cómo fue no, que... era, pues yo la historia también que leí fue lo que usted estaba mencionando, Doc, que se dio cuenta que este material de PMA era inerte, no generaba ningún tipo de reacción, podía permanecer dentro del ojo por años sin generar ningún tipo de reacción y se pensó, bueno, si este material no genera reacción, pues podríamos iniciar el diseño de estos lentes intraoculares con este material, porque probablemente el paciente lo va a poder seguir utilizando o teniendo dentro de su ojo por largos periodos de tiempo sin que genere, digamos, secuelas en la integridad ocular. Él estaba operando con un residente de la Javeriana, no mentira, la Javeriana todavía no estaba. Y el residente, entonces le hacía la técnica intracapsular convencional. Cuando sacó el cristalino,
el residente de la Javeriana le dijo, ve, sería como chévere que uno pudiera reemplazar el... Y él dijo, bueno, ¿por qué no? Entonces él dijo, bueno, ya tenemos un material que es inerte, ¿sí? Y entonces él llamó a la compañía, entró en contacto con la compañía que fabricaba ese material, usaba ese material. Dijo, bueno, ¿y quién me puede ayudar a hacer un lente? Entonces era la casa Reiner, los Reiner. Ellos eran fabricantes de gafas, de los lentes de las gafas. Entonces él hizo un equipo con del equipo, de los que manejaban mejor el PMMA, el material, y le pidió a los de Reiner, que hacían gafas, porque en esa época no hacían lentes, que le diseñaran, ellos fueron los primeros que diseñaron el primer lente intraocular. La casa Reiner hasta hoy en día sí, son fabricantes tal vez de los lentes intraoculares. Fueron los primeros, la casa Reiner. Pues ellos comenzaron fue haciendo gafas, ¿no? Y los lentes no tenían ácticas. ¿Listo? Esa historia es muy chévere. Listo, digamos que pues Ridley es el más importante respecto a el pensamiento, bueno, y su residente, al pensamiento y la idea de sustituir este lente. Y a medida de que se creó este primer lente, la evolución de los otros tipos de lente fue muy rápida. Para 1953, tan solo 4 años después del primer lente intraocular, se pensó en lentes que se soportaban en el iris. Digamos, ahora no se utilizan tanto, pero también tienen sus usos, como el que es el Artisan. No sé si de pronto, pues, no todos lo han visto, pero pues es el que se sutura al iris y este se posiciona en la cámara anterior. Y para 1975 a 1990, todas estas características de los lentes se empezaron a modernizar, permitiendo la construcción de lentes tóricos para corregir astigmatismo, lentes con mejores materiales, que se adapte mejor a las diferentes características de los pacientes. Y la evolución de estos lentes intraoculares aún continúa. Pues vemos que las casas comerciales todo el tiempo están innovando, todo el tiempo sacan nuevos lentes para que la calidad visual sea mejor, pero pues digamos que es importante distinguir que el uso de lentes intraoculares no inició sino hasta más o menos 1950, y acordarnos de este nombre de Ridley. Fue chistoso porque Harold Ridley, digamos, eso era considerado una locura, ¿no? De hecho, a él lo vetaron. A él lo vetaron. Las primeras cirugías las hizo en Londres, se me olvidó, creo que era San Tomás, el hospital, y ellos se quedaban, él creó su equipo, la enfermera, pues, el instrumentador y los auxiliares, se quedaban escondidos en un quirófano, esperaba que todo el mundo se fuera, y ahí comenzó a hacer las primeras cirugías. Y su primera paciente fue una enfermera que tenía una catarata congénita de infancia, y entonces eso fue primera cirugía. No hay nada escrito porque como era todo escondido, entonces no hay reportes, digamos, de las cirugías. Solo como en el 57 creo que fue la primera cirugía, yo la debo tener ahí, si la encuentro se las muestro, de la primera cirugía de catarata extracapsular con implante de lente intraocular hecha por Ridley, ¿sí? Ya después, cuando ya tenía varios casos, él los llevó a lo que era el equivalente en esa época al Congreso Mundial o a la Academia Americana. Y lo criticaron y lo vetaron y hasta lo sacaron de la academia. O sea, él ya no era considerado un loco, pues, como le pasó a Barraquer en Bogotá. Barraquer lo sacaron de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Lo que él hacía era una locura. Y hoy en día, pues, le debemos todo a José Ignacio Barraquer, padre de la cirugía refractiva. Era un genio. Lo mismo le pasó a Ridley. Ya después de que pasaron algunos años, hubo un grupo de otros oftalmólogos que dijeron, oiga, un momento, pero lo que Ridley dice Ridley no es tan loco. Y comenzaron otros grupos a hacer lo que hacía Ridley hasta que él volvió, digamos, lo volvieron a aceptar, y solo como hasta en el año hicieron un reconocimiento le dieron premio y todo esto, ¿no? Incluso fue nombrado Lord
por la reina Isabel. Eso fue como en los años, como en el 2000, si no estoy mal, y meses después él murió, pero le alcanzaron a dar el homenaje, ¿no? Muy merecido, ¿no? Es una historia muy bonita. Un día de esto les doy una clase de historia de la cirugía cateteral, que me encanta. Bueno, ya casi terminamos, muchachos. Qué pena Ya se durmieron. lo largo que ha sido la exposición. Bueno, Estaba buenísima, las buenísima. indicaciones de la cirugía de catarata son múltiples, incluye la opacificación, pues la catarata normal, la malposición del lente, tipo subluxación o dislocación del lente, alguna malformación del lente, cambios relacionados a la inflamación del lente, tumores del lente que son totalmente infrecuentes, eh, pero hay otra indicación pues que no podemos olvidar que en la modernidad que es importante, que es la facorefractiva, que es básicamente sacar el cristalino, restituirlo por otro con fines totalmente refractivos. Ahora, hablando de la evaluación preoperatoria, tenemos que tener en cuenta varias cosas en los pacientes. Hay que tener especial atención en los pacientes con diabetes mellitus e hipertensión arterial, porque los pacientes con diabetes mellitus tienden a progresar después del procedimiento quirúrgico y o generar edema macular en mayor proporción frente a los pacientes que no tienen diabetes mellitus. Los pacientes con hipertensión arterial deben ser controlados. Ninguno puede entrar a cirugía con cifras tensionales por encima de 170 a 110 porque hay un alto riesgo de hemorragia supracoroidea y pues desenlaces fatales en la cirugía. Entre los otros antecedentes importantes son los accidentes cerebrovasculares, el EPOC, sobre todo por la posición que se asume en la cirugía de catarata en supino. Otros como los desórdenes de coagulación, los antecedentes que limitan la posición quirúrgica o las precauciones, entre estas cosas son contraindicaciones, digamos, relativas, dependiendo del tipo de paciente y sobre todo cuando se va a utilizar anestesia general. Entre los antecedentes farmacológicos importantes tenemos los antipsicóticos, algunos antihipertensivos y los alfa-1 agonistas porque generan algo denominado IFIS, que esto en inglés es llamado el floppy iris syndrome. Lo que ocurre es que genera una laxitud del iris y estos iris no suelen dilatarse con facilidad, no son fáciles de manipular y esto se explica porque el músculo dilatador del iris tiene una inervación muscarínica relacionada con este alfa-1 antagonismo y con los receptores alfa-1, perdón, y el antagonista hace que esta acción muscarínica se vea limitada y no sea fácil manipular el iris en estos casos y complica un poco la cirugía. Otros antecedentes importantes, pues los que siempre preguntamos en cualquier otro paciente, o el ambiente psicosocial, en el caso de si el paciente va a ser lo suficientemente consciente de que debe asistir a controles postquirúrgicos, entre otras cosas, y la historia ocular previa, importante aquí reconocer los procesos uveíticos, el glaucoma, el antecedente traumático, la retinopatía, los desprendimientos de retina, porque no tiene caso operar un paciente de catarata cuando ya hay un antecedente anterior que ya limita la visión completamente y pues el beneficio quirúrgico no es tan alto en estos pacientes. Aquí vemos una imagen de una distrofia corneal, pues que obviamente tenemos que hacer una evaluación completa en el paciente y una imagen de proliferaciones vitreoretinianas en un paciente con retinopatía diabética avanzada. Entonces, pues obviamente es importante tener en cuenta los antecedentes para hacer una evaluación oftalmológica completa. En las ayudas diagnósticas y los exámenes diagnósticos podemos incluir o deberíamos incluir en todos los pacientes una biometría. Esto es con el fin de medir la longitud axial del paciente, la curvatura de la córnea y la longitud de la cámara anterior, porque estas son medidas indispensables para saber qué tipo de lente intraocular se va a utilizar. Otros exámenes incluyen la topografía corneal para descartar en los pacientes la sospecha o el hecho de tener queratocono, el uso de lentes premium evaluando si hay un grado significativo de astigmatismo o sobre todo en pacientes con cirugías refractivas previas donde es difícil escoger el lente intraocular ideal. La microscopía especular es importante porque nos permite hacer un recuento endotelial y
y el recuento endotelial es algo que tenemos que tener en cuenta porque la queratopatía bulosa es una de las complicaciones más frecuentes después de la cirugía de catarata, y esto ocurre porque cuando el conteo endotelial es muy bajo, el trauma quirúrgico y este oxígeno que se utiliza para la manipulación del lente genera mayor daño endotelial, mayor pérdida de las células endoteliales. Recordemos que las células endoteliales de la córnea tienen una función de bomba que mantiene la integridad y la hidratación de la córnea, y cuando se daña este endotelio de la córnea, cuando estas células son muy bajas, pues nos puede generar esta queratopatía bulosa. Algunos mencionan que el punto de corte más o menos es de 2000. Y la ecografía en modo B, sobre todo en los pacientes que tienen cataratas maduras o hipermaduras que no permiten evaluación completa del polo posterior para distinguir las estructuras del polo posterior y que no haya ningún otro hallazgo que nos limite el éxito quirúrgico. Rápidamente también hablando de los tipos de anestesia, quería traer esta diapositiva porque hay muchos tipos de anestesia dependiendo de la cirugía de catarata. La que utilizamos aquí frecuentemente es la anestesia perivulvar. En la anestesia perivulvar lo que se hace es que se hace un bloqueo extraconal del globo ocular, bloqueando los nervios de forma más periférica. Este bloqueo perivulvar nos genera mejor aquinesia, es decir, que el paciente no mueva tanto el ojo en cirugía, no genera mucha quemosis, pero tiene el riesgo de perforación del globo ocular, hemorragia retrovulvar, miotoxicidad, y hay un riesgo muy, muy leve de generar anestesia a nivel del tallo cerebral, pero es algo completamente infrecuente. Estas complicaciones que mencioné en la anestesia perivulvar son muchísimo más frecuentes en la anestesia retrovulvar, que es una anestesia que se hace a nivel intraconal con un volumen de anestésico mucho menor, pero debido a que había tantas complicaciones, esta anestesia retrovulvar prácticamente está en desuso, porque tenemos mejores opciones como son la perivulvar y la subtenoniana, que la subtenoniana lo que se hace es que se hace una incisión pequeña en la conjuntiva y en la tenon, y se puede poner tanto entre la conjuntiva y el tenon como entre la tenon y la esclera. Esta anestesia subtenoniana hace que el paciente tenga menos aquinesia, es decir, él puede mover un poco más el globo ocular, tiene mayor tasa de quemosis o hemorragias subconjuntivales, pero tiene mucho menor riesgo de complicaciones. Ahora bien, aunque nosotros utilizamos la anestesia perivulvar y subtenoniana frecuentemente, junto con la sedación, la anestesia tópica es el tipo de anestesia más prevalente en las cirugías de cataratas en Estados Unidos, porque uno es la que tiene menos complicaciones a largo plazo, es muy segura y funciona muy bien, pero el problema es que como no genera ningún tipo o casi ningún tipo de aquinesia en el paciente, pues se reserva sobre todo a cirujanos experimentados, porque la manipulación de los diferentes instrumentos en la cirugía de la catarata puede ser algo difícil y uno requiere que el paciente permanezca en una sola posición. Pero lo ideal es que todos evolucionáramos a utilizar solo anestesia tópica, sobre todo para evitarnos cualquier tipo de riesgo que tengan estos otros tipos de anestesia. Ahora, la anestesia general se reserva sobre todo en los pacientes pediátricos, pacientes con antecedentes de epilepsias o alguna otra condición médica que le imposibilite permanecer quieto en la cirugía aún bajo sedación. Aquí vemos el procedimiento de cómo se hace la anestesia perivulvar. Igual, pues lo vemos frecuentemente en el instituto o ahí en la clínica oftalmológica. Los dos puntos son inferior y temporal y superior y nasal, porque aquí tenemos menos riesgo de comprometer algún músculo extraocular o alguna otra estructura primordial del globo ocular. Y esta es la anestesia subtenoniana, donde se hace una pequeña incisión en la conjuntiva y se aplica el anestésico debajo de la conjuntiva, entre la conjuntiva y el tenon, o entre el tenon y la esclera. Lo que normalmente se utiliza es bupivacaína para este tipo de anestesia. Hablando del tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento estándar, tenemos la cirugía de la facoaspiración. Este es pues el video, digamos, más corto que les pude traer. Quiero que primero veamos el video y pues ahorita les detallo uno a uno los pasos.
Lo primero que se hizo, que no se muestra acá, es que se separó el párpado con Tegaderm, esto para evitar cualquier tipo de infección que venga desde los párpados. Se hace una o dos paracentesis y se hace también la incisión principal. Aquí tampoco se mostró en detalle, pero se debe aplicar viscoelástico para profundizar la cámara anterior y proteger el endotelio corneal. Se hace la incisión corneal principal de 2.2 milímetros, pero puede ser de 2.5 o 2.8 según prefiera el cirujano. Aquí el paso siguiente es la capsulorhexis. Lo último que vimos fue la capsulorhexis, que puede hacerse con cistítomo o con pinza de Utrata, que es el primer paso en la manipulación como tal directamente del cristalino. Después se procede, bueno, aquí todavía estamos, le hicimos la rexis, y aquí estamos haciendo una técnica pues llamada el stop and chop, que se hace pues un surco central que nos permita partir el cristalino en dos, profundizando los implementos hacia el final del surco para que podamos abrir el cristalino sin hacer mayor disrupción sobre la cápsula. Vamos a ver si podemos adelantar esto un poquito. Ya, aquí estamos haciendo la facoaspiración. Seguimos en facoaspiración. Aquí estamos aspirando el epinúcleo. Aquí estamos aspirando las masas capsulares. Adelantamos esto un poquito. Ponemos más viscoelástico y aquí se está haciendo la inserción del lente intraocular. Después de la inserción del lente intraocular, creo que en este video no lo muestra, pero se debe hacer finalmente la aspiración del viscoelástico que pusimos en la cámara anterior. Se hace el cierre de las incisiones con la hidratación versus un punto si la incisión sigue siendo filtrante para evitar los riesgos de infección. Y finalmente algunos cirujanos ponen inyección subconjuntival de antibiótico más esteroide para ayudar pues, en el proceso inflamatorio y evitar infecciones secundarias a la cirugía. Ahora tenemos la catarata, la cirugía extracapsular de catarata. Creo que empieza desde acá. Lo primero que se hace es una peritomía superior y un túnel escleral más o menos de 8 a 12 milímetros. Extensión de la incisión interna del túnel escleral cuando estamos llegando a la córnea. It's also a good idea to have a good scleral shelf, which helps to prevent iris prolapse during the aspiration and irrigation process. With this white cataract, we're going to perform capsulorhexis. Aquí, en este caso, el cirujano utilizó azul de metileno y puso el viscoelástico para marcar bien la cápsula y hacer con mayor facilidad la capsulorhexis. Él aquí está haciendo capsulorhexis, si no estoy mal, o va a hacer capsulorhexis, pero comúnmente en la cirugía extracapsular de catarata, muchos cirujanos prefieren hacer capsulotomía, y se denomina capsulotomía in aurelatas. La capsulotomía en aurelatas, silencio acá. Aquí él está haciendo capsulorhexis circular continua normal, como hacemos en facoaspiración, pero la capsulotomía en aurelatas lo que se hace es que se hacen pequeñas punciones alrededor del cristalino y de la catarata que se proyectan desde una punción hacia la otra. Digamos que si yo hago una punción acá, hago otra acá, 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 o sea, hago un círculo continuo de punciones proyectando la incisión hacia la siguiente punción, de tal forma que cuando yo empiezo a manipular la cápsula hacia el centro, lo ideal es que se dice que es una capsulotomía en abrolatas porque toda esa cápsula se va a ir hacia el centro y este es un procedimiento pues ideal en este tipo de cataratas que son tan maduras, pero pues algunos cirujanos experimentados utilizan capsulorhexis en vez de capsulotomías. Lo que pasa es que esta es una técnica modificada de la extracapsular de incisión, por eso le hace una capsulorhexis. Digamos que esta es una evolución de la extracapsular. A veces da 2 punticos, mucho, a veces ni siquiera dan puntos.
Por eso tiene que ser una capsuloresis que tiene que ser amplia, porque él va a luxar el cristalino y lo va a sacar. Entonces, mira, si hace una capsuloresis pequeña no lo puede hacer. Entonces, mira que él luxa ahí en la cámara anterior, catarata, ¿sí ves? Y la saca. Exactamente. Y ahí él va a entrar con un ganchito, Manipulador. una espatulita para entrar debajo. Esa asa se llama asa de cristalino, entra por dentro y la saca por esa función. ¿Sí? Exacto. Aspira con la 5. Eso se llama la... Como él Ahora, tiene... lo primero, Bueno, ahí dio varios puntos, ¿no? Y los dio en cruz. aquí, como pues decía el doctor, lo primero que se hace es que se extrae el núcleo de la incisión grande que hicimos por el túnel escleral de más o menos 8 milímetros y después se estira las masas. Como la incisión escleral es tan grande, pues estas sí deben cerrarse pues utilizando suturas y los puertos accesorios que dejamos en este tipo de cirugía se deben utilizar para la aspiración final del viscoelástico. Ahora tenemos que recordar que obviamente tenemos que cerrar muy bien y adosar la conjuntiva. Y aquí lo que le está haciendo él es, ya con esto terminamos, lo que está haciendo es ubicando las ápticas del lente donde él quiere dejarlas, muy bien en la cápsula posterior. Ya aspiró, lo último que hace es aspirar el viscoelástico por los puertos accesorios y se cierra la incisión del túnel escleral con estos puntos cruzados. Dejé solo estos dos porque creo que son los dos tipos de cirugías de catarata más vigentes, aunque este se ha modificado para tener en cuenta pues algunas de las diferencias grandes que tiene. Ahora bien, hablando de complicaciones, tenemos complicaciones leves, intermedias y graves. Entre las complicaciones leves y en realidad esperables en la mayoría de cirugías, el paciente puede tener algo de quimosis periocular, alguna alergia a los colirios que se dejan en la cirugía después, picos hipertensivos que son autolimitados, iridociclitis, que es básicamente una uveitis secundaria pues, a todo este proceso inflamatorio que se ocasionó secundario a la cirugía, una opacidad de la cápsula posterior y de estas que ya viene siendo un poquito más intermedia, la fuga de la herida. Cualquier fuga de las heridas que se dejan debe ser cerrada completamente porque es potencialmente un sitio de infección. Y la opacidad de la cápsula posterior pues se puede resolver fácilmente con una capsulotomía con jack láser. Entre las complicaciones intermedias tenemos la rotura de la cápsula posterior. Esto es una complicación intermedia porque al romperse la cápsula posterior tenemos un camino directo del humor vítreo hacia la cámara anterior y potencialmente un sitio de entrada de infección. También podemos tener dehiscencia sonular, como vemos acá, edema macular cistoide, caída del núcleo al vítreo, descompensación corneal como la queratopatía bulosa que les mencioné previamente, un mal resultado refractivo que no es lo ideal, un desprendimiento de retina que en algunos casos puede ser idiopático, pues no idiopático, pero secundario a la cirugía, pero se dice que el riesgo es mucho menor al 1%, una luxación del lente intraocular o una diplopía cuando el lente no queda posicionado y las ápticas no quedan donde deben quedar. Y entre las complicaciones más graves de la cirugía de catarata tenemos la endoftalmitis, que tiene un riesgo más o menos del 0.1% en todas las cirugías de catarata, y la hemorragia supracoroidea, pero esta es más frecuente en los pacientes que tienen hipertensión arterial o hipertensión ocular maltratada o no diagnosticada previamente. Esta es la imagen en el fondo de ojo, como se vería una hemorragia supracoroidea extensa, pues es básicamente, como indica su nombre, una hemorragia en la coroides que se extiende hacia todas las capas de la retina y pues es una complicación devastadora definitivamente en el ojo del paciente. Y para terminar, pues creo que es una diapositiva importante a tener en cuenta, son cosas que podemos decirle al paciente después de la cirugía. Generalmente se intenta limitar el hecho de que el paciente maneje al menos la primera semana de la cirugía por el proceso inflamatorio y mientras el paciente se acostumbra a tener este lente intraocular. Se tiene que evitar alzar grandes pesos o cualquier actividad física extenuante. Si es posible, se tiene que evitar agacharse, estornudar o vomitar inmediatamente después de la cirugía por los picos hipertensivos o por el movimiento de las ápticas del cristalino o por una posible luxación del lente intraocular.
evitar piscinas, saunas, turcos en la primera o segunda semana postquirúrgica, porque pues son un sitio claro de infección, y evitar rascarse el ojo, exponer al ojo a irritantes comunes como polvo, viento, tierra, polen, utilizar gafas oscuras para, mientras se adapta a los rayos ultravioleta, pues que normalmente no estaba recibiendo por la opacidad del cristalino, al menos las primeras semanas postquirúrgicas. Y eso fue todo, muchachos, qué pena a lo largo de la exposición.